El Señor les bendiga muy ricamente. Bueno, nos encontramos una vez más y lo hacemos claro alrededor de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar mirando el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Allí hay un suceso bíblico interesante donde involucra a ciertos personajes que aparecen en ese relato bíblico, que a la vez nos van a estar dejando algunos detalles importantes para poder aplicarlo a nuestra vida espiritual. Vamos a estar tomando lectura del texto 23 de este capítulo 16 de Hechos, donde dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra del Señor nos va a dar algunos detalles importantes de este suceso bíblico. Aparecen dos hombres, Pablo y Silas, hombres de fe, y aparece un tercer hombre que se le nombra como el carcelero. Cuando nosotros pensamos en este relato bíblico, en primer lugar nos preguntamos por qué Pablo y Silas llegan a la cárcel. Bueno, ellos son llevados a los tribunales porque están predicando el Evangelio de poder, el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio que tiene la capacidad de transformar las vidas, de liberar a los oprimidos, de traer libertad a los cautivos, de perdonar pecados. Y ese es el mensaje que estaban compartiendo Pablo y Silas en ese momento allí en la ciudad de Filipos. Bueno, había allí una mujer que tenía un espíritu de adivinación, dice unos textos anteriores al que hemos leído, y Pablo reprende ese espíritu porque ya varios días que ella anunciaba a través de este espíritu de adivinación, y entonces los amos de esta mujer se vieron afectados en sus ganancias porque la hacían trabajar para ellos y así obtenían ganancia, y entonces llevaron a Pablo y a Silas ante los tribunales y allí los sentenciaron. Pero no solamente eso, sino que leemos en primer lugar, dice que después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel. Acá hay algo muy importante que debemos tener presente. Hombres de fe, hombres de Dios, que están predicando el Evangelio y que son llevados frente a los tribunales en ese momento. Y los tribunales en ese momento ponen a funcionar lo que es un juicio, y allí hay una sentencia, y en esa sentencia también está la tortura física, porque cuando nosotros leemos, dice que después de haberlo azotado y mucho, hay un énfasis agregado allí, es decir, Pablo y Silas fueron golpeados por las autoridades del momento, pero no es porque estaban haciendo nada malo, estaban predicando el Evangelio. Pero así y todo, en ese momento las autoridades decidieron sentenciarlo a la cárcel, pero previamente azotarlos, es decir, golpear sus cuerpos, maltratarlos. Y esto es lo que nos revela la palabra del Señor. Por lo tanto, lo primero que padecen estos hombres de fe es una tortura, una golpiza física que es allí
realizada sobre sus cuerpos. Por eso leemos que después de haberlo azotado y mucho, es decir, no poco, sino que lo golpearon bastante, dice que lo echaron en la cárcel de más adentro. Ahora, allí aparece un hombre que es el carcelero también. Dice la palabra, el cual, recibido esto, dice, lo metieron en la cárcel o en el calabozo de más adentro y se le aseguró allí los pies aún con cepo, con cadenas y cepo. Ahora, una de las cosas que nosotros encontramos en estos hombres, y nos podemos poner a pensar que estos hombres no fueron intimidados por lo que sucedió. Fíjese que estos hombres, pensemos en un momento en Pablo y en Silas, habían sido golpeados, torturados y bastante, dice, hay una palabra que es mucho allí, azotados muchas veces con vara, es decir, sus cuerpos recibieron los golpes y ellos los sintieron. Por lo tanto, estos hombres tienen que haberse sentido heridos físicamente, supuestamente tendrían que haber tenido un golpe también emocional, más allá del golpe físico, porque esta situación habría afectado su intelecto, sus emociones, su voluntad. Por lo tanto, uno piensa fríamente y dice, bueno, lo tiraron dentro de una cárcel de más adentro y lo único que quieren hacer estos hombres es descansar. Es decir, es dormir. Y también podemos justificar si aparece alguna queja en medio de ellos porque hombres de fe, hombres de Dios que no habían hecho nada malo y sin embargo fueron llevados ante los tribunales y fueron no solamente llevados sino golpeados, torturados, maltratados físicamente. Por lo tanto, estaban viviendo un momento realmente difícil, crítico, emocional, intelectualmente, físicamente. Estaban mal. Pero cuando nosotros seguimos tomando la lectura en la palabra del Señor, leemos el texto 25 y realmente el texto 25 nos trae una luz y un panorama de la condición y de la respuesta espiritual que estos hombres de fe, que estos hombres de Dios tienen, que son dignas de imitar. Dice, pero a medianoche, el texto nos habla de un horario, por lo tanto, había transcurrido la tardecita, habían sido golpeados y ya estaban en la medianoche. Y el texto dice que no estaban durmiendo, descansando, quejándose, que no se estaban moviendo quizás con dolor, pero no nos dice eso el texto, sino que el texto nos está indicando otra postura, y esta es la respuesta espiritual de estos hombres, que no significa que no estaban dolidos físicamente, estaban golpeados, sintieron las varas, sintieron los azotes, sintieron los golpes, pero eran hombres espirituales, pero así todos sintieron ese maltrato que tuvieron en ese momento. Y podíamos justificarlo a ellos diciendo, tienen que quejarse, tienen que estar mal, tienen que estar tristes, y nosotros diríamos, y tienen razón, porque humanamente, pensando, le daríamos la razón. Pero estos hombres de fe nos dejan una gran enseñanza a todos nosotros, porque la respuesta de ellos frente a esta situación es una respuesta espiritual, que habla de hombres de fe, de hombres de Dios, pero no de hombres de fe superficiales, livianos, sino hombres de fe realmente con una fuerza, con una postura y con un crecimiento espiritual digno de imitar. Dice que a medianoche no se están quejando, a medianoche dice que están orando. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Estimado, uno se pone a pensar y podemos decir, pero estos hombres, ¿por qué no se caen? Estos hombres con los que están sufriendo, con lo que han padecido injustamente, inclusive podemos decir. Sin embargo, ¿cómo pueden estar pensando en orar? ¿Cómo pueden estar pensando en cantar himnos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros con mucho menos de esto, porque no llegamos al punto de que hemos sido maltratados, por lo menos que se sepa por estas actitudes, por predicar el Evangelio, no nos han golpeado,
Quizás hay algunos casos por ahí, pero no es lo normal, no es lo natural por estas latitudes. Y con mucho menos que ellos, ¿cuántas veces dejamos de orar, dejamos de cantar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de estudiarla, dejamos de congregarnos? Y porque estamos mal, y porque estamos pasando muchas situaciones críticas, y puede ser que las estemos pasando. Pero, estimados, sin embargo, ¿qué enseñanza nos dejan estos hombres de Dios? Ellos se ponen a orar, porque tienen una vida espiritual, porque tienen una convicción personal y saben en quién han creído. Por lo tanto, las circunstancias que les rodean no van a suprimir, no van a minimizar su vida espiritual. Y esto es importante. Muchas veces las situaciones externas en las cuales nosotros estamos y nos toca vivir, muchas veces suprimen nuestra vida espiritual, minimizan nuestra vida espiritual, y nosotros realmente estamos y muchas veces nos victimizamos en ese sentido. Ellos no lo hacen, al contrario, nos dejan una gran lección. Vemos que en esta respuesta espiritual son hombres espiritualmente crecidos y que saben en quién han creído. Por lo tanto, se ponen a orar, pero no se ponen a orar no porque no le duela, el cuerpo le duele porque fueron golpeados, pero así todos saben que tienen una vida espiritual y necesitan en ese momento orar a Dios, y oran a Dios y cantan. ¿Y cómo pueden manifestar esta alegría, este gozo en ese momento, cuando todo lo que le rodea es realmente triste, es desgraciado? Sin embargo, estos hombres, hay algo dentro de ellos que les permite mantener el gozo, les permite mantener la alegría y les permite orar a medianoche, una hora inhóspita, una hora que no es normal, una hora especial, pero allí están ellos orando y cantando a Dios y testimoniando, porque habían presos alrededor de ellos que lo estaban escuchando y que seguramente sabían que lo habían golpeado y que lo habían azotado. Dice la palabra del Señor que en ese momento, de pronto, vino un gran terremoto. Y dice que habla de la magnitud de este terremoto, dice el texto 26, que los cimientos de esa cárcel, en ese momento fue tan grande la intensidad de ese terremoto que la Biblia describe que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, en ese momento, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los que estaban allí, de todos los presos, de todas las puertas de la celda, se abrieron. Y entonces aparece el carcelero. El carcelero es un hombre que obedece al imperio romano. Es un hombre que seguramente tiene una trayectoria militar dentro del imperio. Y es interesante porque el imperio, cuando habían hombres ya veteranos de guerra que no iban a la lucha, que de pronto quizás ya no estaban en los controles que hacían, le designaban una tarea y lo ubicaban en un lugar, y era el de carcelero. Y allí aparece, en la Biblia aparece este hombre que lo llama el carcelero, que está allí, que tiene que tener el cuidado de los presos y la administración de esa cárcel. Pero de pronto este hombre, de un momento a otro, dice, viendo que las puertas de la cárcel se habían abierto, y claro, este hombre piensa, los presos se van a ir todos, se van a escapar, se van a soltar. Y si esto ocurre, dice el carcelero, él piensa, ¿no? El imperio a mí me va a sentenciar a muerte. Es decir, él sabe que el imperio a él no lo va a perdonar ni por un terremoto, ni por lo que sea, sino él tenía la gran responsabilidad de velar y de cuidar de esos presos. Por lo tanto, este hombre es un hombre pagano que quizás pueda tener su propia religión, pero en ese momento se da cuenta que ni su religión lo va a salvar en ese momento. Por lo tanto, la Biblia nos dice que este hombre, fíjese, dice que va a tomar una decisión trágica, una decisión límite, porque él sabe lo que se le viene encima si se le escapan todos los presos. Y entonces, dice el texto 27, este hombre sacó la espada que él tenía y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Este hombre piensa y dice, bueno, si los presos se fueron, seguramente sobre mi vida va a pesar una sentencia de muerte, porque esto el imperio no me lo va a perdonar. Pero es aún más interesante, hermanos, lo que sucede, estimados, porque dice que allí Pablo pega un grito, y es el grito de la esperanza, es el grito de la fe, es el grito del hombre que se da cuenta que allí hay una persona que necesita a Cristo en su vida y en su corazón. Y entonces es el grito de Pablo, es el grito de la esperanza, es el grito de la fe. Y le va a decir, clamó a gran voz, dice el texto 28, Pablo diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Son las palabras del apóstol Pablo, trayendo esperanza a este hombre. Entonces, podía haberle dicho muchas cosas a Pablo, sin embargo le va a decir, no te hagas ningún daño, porque ve que este hombre se va a quitar la vida. Y dice la palabra que entonces el carcelero pide luz y se precipitó adentro, que era donde estaban ellos. Este hombre está temblando, este hombre está en un estado de crisis emocional, mental, y dice que se postró a los pies de Pablo y de Silas, de estos dos presos famosos que él no los conocía, pero que estaban allí, y dice que les va a decir algo. Los saca afuera y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gran pregunta, ¿no? Una pregunta de un hombre que necesita en ese momento a Dios, como tantos necesitan a Dios, como nosotros hemos necesitado a Dios en su momento. Y es importante tener presente esta expresión de Pablo, ¿no? Que le dijo, no te hagan ningún mal. Ahora, él va a encontrar respuesta a esta pregunta. El apóstol Pablo le podía haber dicho muchas cosas en ese momento, pero mire lo que le va a decir a este hombre, que es un hombre, un veterano de guerra, que está allí a cargo de la cárcel, que es un hombre que detrás de él seguramente tiene una familia, que lo está esperando luego de su trabajo. Y es el hombre que hace esta pregunta y encuentra respuesta, y Pablo le da una gran respuesta. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre va a encontrar algo muy importante, porque lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este hombre encuentra esperanza, encuentra salvación. Este hombre se acerca a Dios y este hombre encuentra algo maravilloso, que es a Dios en su vida, en su corazón, y entonces ya no piensa en lo que iba a hacer, sino que ahora su vida puede reconstruirse, puede volver a empezar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo allí le presenta a Cristo la roca. Estimado, hay algo que trae esperanza a nuestra vida. Se llama Jesucristo el Señor. Hay algo que nos permite volver a empezar en la vida, más allá de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestros pecados, de tantas cosas que hemos hecho mal, pero se puede volver a empezar cuando le creemos a Jesucristo. Podemos volver a construir nuestra vida en Dios. Podemos volver a proyectarnos en la vida si tan solamente creemos en Jesucristo, si nos podemos apoyar en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pablo le va a señalar el lugar donde él tiene que apoyarse, es en Jesucristo. Le va a decir, mira, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Si tú haces esto, serás salvo tú y tu casa. Y este hombre encuentra paz, encuentra esperanza y puede volver a reiniciar su vida. Estimados amigos, acerquémonos a Dios, porque solamente en Dios encontramos realmente sentido a nuestra vida. Solamente en Dios encontramos esperanza. Quizás puede ocurrir como ocurrió en este episodio bíblico. Quizás no es un terremoto literal que sacudió a este hombre, que sacudió la carrera de este hombre, pero sí podemos tener en la vida sacudones que realmente pueden intentar destruir nuestra vida. Quizás hemos perdido la esperanza, quizás no tenemos más fuerza, quizás no vemos
solución a nuestras dificultades, a nuestros problemas, aquellas cosas que tenemos adelante y vemos que no hay salida. Bueno, en la persona de Jesucristo hay salida. Por más dura que sea la vida, por más golpe quizás que hemos recibido, estimado, si nos acercamos a Jesucristo, si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, si nos apoyamos en Él y creemos en Él, el rumbo de nuestra existencia puede cambiar definitivamente. Y entonces podemos encontrar el gozo, podemos encontrar la paz, podemos encontrar la seguridad, podemos encontrar la esperanza y podremos ir adelante nuevamente, reiniciando nuestra vida, pero ahora proyectándonos junto a Dios. Quiera Dios que podamos darle lugar a Dios en nuestra vida, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pueda ir adelante y poder encontrarnos con eso que realmente necesita nuestra vida, que es transitar la senda de justicia, la senda de la fe, la senda donde Dios ha prometido acompañarnos todos los días de nuestra vida si creemos en Él y si nos aferramos a Él. Este hombre puede volver a iniciar su vida. ¿Por qué? Porque le creyó a Jesucristo, porque creyó lo que le dijo Pablo, y es el mensaje que tenemos en este día. Estimado, querido, crea en el Señor Jesucristo y entonces podrás iniciar un nuevo camino, un camino de fe, un camino de esperanza, un camino de gozo, un camino de paz. Que Dios te continúe bendiciendo ricamente.